En el marco entonces de las fuentes del derecho, decíamos que la ley era la fuente principal, la fuente fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Decíamos que su carácter esencialmente es escrito y obviamente ese carácter le ha permitido tener una fuerza, una fortaleza para que nosotros podamos hablar entonces de que nuestro ordenamiento jurídico es escrito, obviamente y lógicamente, y que al ser la ley, la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución que manda, prohíbe o permite, iba necesariamente a dinamizar el ordenamiento jurídico. No olvidemos que nos encontramos ante una fuente del derecho con tal fortaleza que goza del principio de reserva de ley, un principio de reserva de ley que en este caso está garantizado por la propia Constitución, en el cual obviamente dispone las materias en las que es necesaria la presencia de una ley, como derechos y garantías, cuestiones relativas a los gobiernos autónomos descentralizados, etc. Cuando es necesario tipificar infracciones, sanciones, las mismas penas. Entonces, en esos casos es necesaria la presencia de ley, obviamente. Hablábamos incluso que la presencia de la ley se da en materia de tributos. Claro que sí, pero acordémonos de que el presidente de la República tenía concentrado esa atribución para presentar, para ser el único que puede presentar los proyectos de ley en materia de tributos para crear, suprimirlos o modificarlos, propiamente dichos. Acordémonos asimismo que la ley necesita cumplir con algunas formalidades de fondo y forma. De fondo, acordémonos que es necesario de que esa ley derive de una autoridad competente y la competencia, acuérdense, es una aptitud otorgada, atribuida por el ordenamiento jurídico para que pueda hacer la Asamblea Nacional y todos los agentes públicos solo lo que dispone la Constitución y la ley, hasta ese ámbito de acción, nada más, nada más. Eso está concentrado en el principio de legalidad, que guarda congruencia y concordancia con el principio de seguridad jurídica, decíamos. Que seguridad jurídica es la certeza, no se olviden, la certeza de que existen normas jurídicas previas, públicas y conocidas por todos. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo sucede? Bueno, cuando está publicado en el registro oficial. Es importante la publicación. A partir de ese momento tenemos vigencia. Acordémonos asimismo de que la ley como tal necesita agotar en el proceso de su formación un proceso parlamentario en la Asamblea Nacional, conformado por dos debates. Entre los debates hay varias, diversas actividades que se cumplen en el interior de la Asamblea Nacional a cargo de las comisiones especializadas, que ya hablamos de eso. Y en una segunda etapa es el presidente el que tiene un rol importante de colegislador, sobre todo porque con su rol de colegislador es posible plantear los vetos totales o parciales. Veto total impide que ese proyecto de ley vuelva a ser tratado al menos un año, ¿sí? En un año. Entonces, acuérdense de todo esto que hemos hablado y asimismo las leyes, los proyectos de ley de urgencia en materia económica, 30 días para su trámite, que es fundamental. En ese marco, eh, leyes orgánicas y leyes ordinarias es lo que nosotros disponemos aquí en nuestro ordenamiento jurídico eh, y obviamente garantizado por el artículo 425 de la Constitución. Bajo ese contexto, entonces, vamos a ver este momento ya la siguiente fuente del derecho, ¿sí? Fuente
del derecho llamada costumbre. La costumbre. Bajo este contexto, la costumbre, como fuente del derecho, va a estar contenido en el artículo 2 del Código Civil, ¿sí? En el artículo 2 del Código Civil. Sí que el artículo 2 del Código Civil necesita ser estudiado, entonces Sofía tomará nota del artículo 2 del Código Civil. Entonces, en este artículo 2, nosotros vemos con claridad que el código nos va a decir, sí, efectivamente, la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en los cuales la ley se remite a ella. Sí, efectivamente. Bajo este contexto, pongámosle aquí, no constituye derecho. No constituye derecho per se, en un primer orden, ¿sí? Sino en casos en los que la ley directamente se remite a ella. O sea, directamente está aceptando la presencia de la costumbre como fuente expresa de derecho. Se remite a ella. Es la ley entonces la que permite, ¿sí? Es la ley la que permite la existencia de esta fuente del derecho. Si la ley impide y considera, ¿sí? Y considera que la costumbre no es aplicable, ¿sí? No es aplicable, está simplemente cerrando la posibilidad para su aplicación, para que ésta sea usada en esa rama del derecho. Efectivamente, la costumbre en cuanto tal, ¿sí? La costumbre en cuanto tal tiene una base muy interesante porque deriva del sistema del common law, el sistema del common law del derecho anglosajón, ¿sí? Una base del sistema anglosajón. Sí, efectivamente es una base muy importante, fundada en la costumbre, fundamentada en la costumbre y además fundamentada en los precedentes, que ya vamos a ver la importancia de estos. La forma en la cual se presenta la costumbre es lenta, ¿sí? Su formación es lenta. De formación lenta, pausada, porque en este caso lo que estamos aceptando es un conjunto, un cúmulo de actos reiterados y aceptados por la comunidad ya como una costumbre. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta, ojo, es un cúmulo, espérense, es un cúmulo de actos reiterados, pero esa reiteración va a ser aceptada como costumbre. Y sí que en este caso, quien acepta ese cúmulo de actos reiterados va a ser precisamente la sociedad, la comunidad, porque es ahí la que ella está aceptando esto. Tenemos obviamente que tomar en cuenta que en el caso ecuatoriano, la costumbre sí que está presente en algunas de sus ramas jurídicas, ¿no? Ya vamos a ver de que una de ellas es la rama mercantil, la rama comercial, en donde encontramos que la costumbre forma un factor muy importante en el Código de Comercio,
Pero así como tenemos en la rama mercantil comercial a la costumbre, encontramos asimismo su importancia en la justicia indígena, ¿sí? En todo este sistema jurídico de los pueblos y de las nacionalidades indígenas aquí en el Ecuador, basado principalmente en un sistema anglosajón comunitario, tradicional de ellos, ¿no? Y que es aceptado, ¿sí? Aceptado jurídicamente por nuestro sistema constitucional como parte, ¿sí? Como parte fundamental de su modelo plurinacional, ¿sí? Entonces, no olvidemos que aquí decimos que subjetivamente la costumbre requiere comenzar, ¿por qué? Obviamente por una actividad individual, pues, sino cómo iniciaríamos, ¿sí? Subjetivamente, subjetivamente inicia como una actividad individual. Sin embargo, sin embargo, esa actividad va mutando y va generando réplicas. Si esa actividad genera réplicas, esas réplicas es aceptada, es comúnmente aceptada por la sociedad. Y obviamente la sociedad imita esa actividad individual y luego es la ley la que acepta ese cúmulo de actuaciones como parte de nuestras fuentes del derecho. Entonces, ojo, subjetivamente inicia como una actividad individual, pero esa actividad individual muta, ¿sí? Muta, se transforma, porque la sociedad imita, ¿sí? Imita y obviamente acepta. Entonces, efectivamente, al inicio, ojo, partimos de una actividad subjetiva, individual. Pero eso no quiere decir que la costumbre sea individual, no, al contrario, para que adquiera ese, ese rol, ese factor, yo necesito diversas actuaciones propiamente dichas. Sí que eh, la costumbre sí van a ser normas, va a ser una especie de normativa, sí, basada en la espontaneidad del querer jurídico de un pueblo. El pueblo puede elegir, elegir a la costumbre como su principal fuente de derecho o elegir a la ley como su principal fuente de derecho. Eso ya depende de cada pueblo, ¿no? Nosotros elegimos a la ley como nuestra principal fuente de derecho. Pero también existen otros pueblos en los que utilizan a la costumbre como su principal fuente de derecho, como en el sistema anglosajón. Entonces, acuérdense, si es que eso es así, las costumbres, ¿sí? Las costumbres propiamente dichas son normas del querer, ¿sí? Del querer jurídico del pueblo, de un pueblo. Su rol es netamente espontáneo. Y obviamente es el pueblo quien elige utilizar a la costumbre como su principal fuente del derecho, ¿sí? El pueblo elige si es que quiere a la costumbre o a la ley. Básicamente, ¿sí? Básicamente, nosotros nos daremos cuenta de que la costumbre en cuanto tal, como fuente que a nosotros nos corresponde estudiar,
va a estar basada en usos y hábitos. Esa es la clave, ¿no? Usos y hábitos. ¿Sí? Usos y hábitos. Esos usos y hábitos van a ser repeticiones constantes. Repeticiones constantes. Reiteradas, ojo. Efectivamente, nosotros vamos a ver cómo cierto tipo de hábitos, existen hábitos que se transforman luego en una costumbre, como los hábitos de la moralidad, ¿sí? Hábitos de la moralidad, ¿sí? En ese contexto, la costumbre va a ser aceptada, va a ser reconocida como norma jurídica. La costumbre, ojo, la costumbre, una vez aceptada, es norma, ¿sí? Es una norma. Entonces no olvidemos que en este caso, la costumbre propiamente dicha es puro acto reiterado, puro y simple acto reiterado. Bajo este contexto, vean ustedes, decimos que en materia comercial, ¿sí? En el Código del Comercio, existe una expresa alusión a la ley, a la costumbre, ¿sí? Código de Comercio, artículo 6. Claramente hay una remisión a la necesidad de la costumbre en este tipo de materias. La ley mismo está aceptando, ¿sí? Está aceptando de que es importante la costumbre para efectos del comercio. Tanto es así que nos va a decir, y aquí pongo con otro color, que la costumbre mercantil suple. Cuando digo suple es rellena, ¿sí? Suple el silencio de la ley. Ojo, suple. Hay un relleno, ¿sí? Hay un relleno. Rellena ese vacío. Y sí que, en este caso, nos van a decir de que para que exista una costumbre mercantil, ¿sí? Para que exista una costumbre mercantil, yo necesito que los hechos que constituyen costumbre, ¿sí? Hechos sean uniformes, ¿sí? Sean uniformes, públicos, ¿sí? Ojo, uniformes, o sea, que sean repetitivos, pero sean los mismos, que sean públicos, o sea, que sea generado, usado, aplicado por la comunidad y generalmente ejecutados. ¿En dónde? Pues aquí en la República, ¿no? Entonces ahí tenemos
una costumbre mercantil. Entonces, el Código de Comercio, una costumbre, ¿sí? Tenemos aquí una costumbre. Tenemos en el Código de Comercio, en el artículo 6, de que obviamente la costumbre es aplicada en nuestra materia. ¿Cuánto tiene que pasar para que sea considerado costumbre? ¿Cuánto tiene que pasar para que esos hechos uniformes, públicos y generalmente ejecutados adquieran la categoría de costumbre mercantil? Algo me decía Pedro. 10 años, doctor. 10 o 5, o por más de 5. Ya, por más. Por más de 5 años, acuérdense, sí. Voy a poner aquí más de 5 años. Entonces, ustedes se darán cuenta que en este caso, en materia comercial, la costumbre es fundamental. ¿Y por qué creen que en materia comercial es importante la costumbre? Pues porque la materia comercial está en constante evolución, pues. Está en constante evolución, está en constante adaptación. Y porque a nivel mundial, ¿sí? Es muy difícil mantener una única normativa de comercio aplicable. Entonces, efectivamente, a nivel mundial existe una suerte de consenso en el cual nosotros aplicamos costumbres a nivel de comercio, ¿sí? A nivel de comercio. Y por lo tanto, esa posibilidad le permite que toda la legislación de comercio sea permeable, sea afín con la costumbre que aplican otras legislaciones comerciales también de cualquier parte del mundo, pues, por la costumbre, ¿no? Por la costumbre. En este contexto, el Código de Comercio nuestro tiene una gran apertura, ¿sí? Código de Comercio genera apertura y aceptación. Apertura y aceptación. ¿Sí? ¿Hacia qué? Hacia la costumbre. ¿En qué materia sí que la costumbre no pasa ni de refilón? ¿En qué materia? Ojo, Derecho público, doctor. derecho público. En derecho público, no a la costumbre. Y en derecho público hay una rama que ahí sí que ya es la escandalización absoluta del derecho público. Obviamente en todo el derecho público no es posible, ¿sí? No hay costumbre aplicada, porque acuérdense que el derecho público regulaba la relación existente entre el administrado y la administración pública. Pero además en el derecho público hay una rama en extremo que desprecia a la costumbre, ¿sí? Desprecia totalmente. No solo las otras ramas, que también forman parte del derecho público, pero hay una muy, muy en particular, en penal, ¿no? En penal. Ojo, aquí sí que cero costumbre, pero es ya escandalizado el tema. Las otras no digo que no, claro que sí, pero por sobre todas las cosas en lo penal es totalmente vedado. Totalmente vedado. La fuente aquí es la ley, eh, precisamente porque estamos hablando de la libertad de las personas. Y nuestro sistema, nuestro modelo, aplica de que sea la ley la que se encargue de tipificaciones específicas, ¿no? Y consecuencia de esas tipificaciones. Obviamente, como digo, en el derecho público tenemos muchas ramas, hasta el mismo derecho procesal.
Sería inconcebible de que por costumbre nosotros nos guiemos en un proceso específico y digamos, bueno, en el proceso sumario o en el proceso contencioso administrativo voy a usar la costumbre. No puede ser. No daríamos seguridad jurídica. Ojo. Pero en la esfera comercial es diferente, porque estamos nosotros aquí en una esfera en la que hay unas voluntades privadas que van a hacer comercio, ¿sí? Hay individuales, voluntades individuales. Código de comercio. Sofía, tome nota entonces de esto, por favor. Sí, doctor. Correcto, esto es tarea para mañana, ¿sí? Yo les hago la pregunta. Así como hay en el Código de Comercio esta aceptación de que la costumbre es posible en la materia comercial, ¿cuál es la base jurídica para aceptar la costumbre en la jurisdicción indígena, en materia indígena? ¿Cuál es la base jurídica para decir, muy bien, aceptamos la justicia indígena? Aceptamos la justicia indígena. ¿En dónde está esa aceptación? ¿Cuál es la base jurídica? ¿Sí? ¿En dónde está? Entonces eso para mañana, por favor. ¿Estamos? ¿Cuál es la base jurídica para que nuestro Estado acepte la justicia indígena?